Mi nombre es Guillermina Mercedes Zapata Vanega. Tengo 4 hijos varones. Mi segundo de mis hijos varones, Francisco Javier Reyes Zapata, 34 años. Trabajaba conmigo, él vendía ropa todos los fines de semana. Él me apoyaba a vender. Era como un trabajador mi hijo, 34 años. Soltero, nunca jamás se casó. Estaba tan incómodo con las protestas de los jubilados y él siempre apoyando a las marchas desde que comenzaron las marchas. La última marcha que él fue la marcha de los estudiantes del poli. Y entonces yo vine y le dije yo, te me fuiste escondido, ¿verdad? Le fue bandido. Le... Y el 30 se me fue. Yo sabía que el 30 iba para allá. Su final fue entrar a la uni y que me lo hayan matado. Yo lo quedé viendo, mi hijo, porque él puso las canciones de Vivan los Estudiantes y se sentó a cantarla a todo pulmón el 30 de mayo en la mañana que me estaba listando para ir a trabajar. Pero no le dije nada, porque ya ahí eso es algo que le nacía a él, no lo podía detener. Y entonces él salió a apoyar a las madres de abril, que lo que él quería era democracia para Nicaragua. Y el 30 de mayo salió a marchar. Y cuando iban llegando a la uni, pues habían bastantes francotiradores y policías dispuestos a disparar. Yo apoyé a la marcha del 30 de mayo porque también yo apoyaba a las marchas. Y me quedé en la rotonda de Metrocentro sin imaginarme que mi hijo ya me lo habían matado. La Policía Nacional ha llegado a las instalaciones del Estado Nacional a atacar a los manifestantes. Ustedes pueden ver en imágenes la situación que está ocurriendo allá al fondo. Ya hemos visto. Vamos al suelo, señores. Al suelo. Yo miré que la gente salía corriendo de bandada diciendo que estaban disparando. Y me quedé en la rotonda de Metrocentro. Comencé a caminar y llegué hasta la rotonda de Cristo Rey con la preocupación de que mi hijo andaba en la marcha. Entonces en ese momento yo comencé a llamar a todos mis hijos. El tercero de mis varones recibe la llamada y me levanta desesperadamente llorando, atacado, y le digo, ¿qué pasa? Mamá, me dice, acaban de llamar del Bautista, me dice que Javier está muerto. Herido en la cabeza. Este va de gravedad. De gravedad, señores. Usted como madre que también participaba de esta manifestación, ¿qué demanda al gobierno como responsable de estos crímenes? Él es el responsable de esta represión que estamos viviendo porque él está dando órdenes a matar. Cuando yo llegué al Bautista, el doctor vino consolidándome, me agarró, me abrazó, me sobó las espaldas y todo. Que llegara a reconocer que ya mi hijo era cadáver. La bala que le entró en la cabeza fue un arma poderosa que le desbarató toda su masa encefálica. Le explotó. Y no solo esa, fueron 3 balazos. Después de la muerte de mi hijo, me impactó mucho, me dolió mucho, porque era mi brazo derecho. El segundo de mis hijos varones, y él estaba pendiente de todo. Era mi brazo derecho. Pero yo continué mi vida, aunque la presencia de mi hijo me hace mucha falta. La psicóloga me dice que tengo que darme mi tiempo, pero gracias a Dios le doy de que yo en la memoria de mi hijo yo voy a salir adelante. Porque no me puedo quedar atrás.